cuál es la modalidad de contratación que más se adapta a ese proyecto, estando ustedes indiferentemente del lado del contratante o del lado del contratista. ¿Okay? ¿Se acuerdan que vimos unos gráficos donde podemos ver cómo se reparten los costos o cómo se reparten los riesgos y las responsabilidades, dependiendo de la modalidad de contratación que se esté adoptando en cada caso, ¿no? Ok, y bueno, también estuvimos conversando de todo lo que es el proceso de la gerencia de construcción, ok, que si vamos a ver, abarca todo lo que hemos estado conversando. Acuérdense que, y vuelvo a insistir, que la idea aquí es que nosotros tengamos una visión en global o general del proyecto, que tengamos un conjunto de herramientas que nos permitan abordar los proyectos de una manera global, o sea, que podamos ver la totalidad del proyecto, pero también que podamos entender los detalles, los pequeños detalles que conforman, pues, o que implica, pues, el hecho de administrar y gerenciar un proyecto, ¿no? Entonces, eso obliga a tener o requiere que tengamos un conjunto de herramientas adicionales que van un poco más allá de simplemente tener los conceptos o dominar los aspectos técnicos del proyecto. Ok, entonces, bueno, estuvimos hablando de ese proceso de gerencia de construcción. Hoy vamos también a tocar algunos elementos, unos documentos que tenemos en este módulo, que son algunos tips que deben tomar en cuenta cuando ustedes van a decidir si se embarcan en el esfuerzo de asumir o no un proyecto, que son las consideraciones típicas que afectan la decisión de licitar, y otro que tiene que ver con algunos consejos o elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de que decidimos embarcarnos en preparar una oferta. Entonces eso recoge, pues, algunas estrategias de cómo preparamos las licitaciones. Bueno, estamos en la semana 12, 14 de febrero. Felicitaciones en el día de San Valentín, como dicen, o el día de los enamorados. Que pasen un día bien chévere, con sus amigos, con sus parejas, bueno, como sea. Es un día, pues, que como que hacemos un paréntesis en las cosas y nos dedicamos a otro tipo de cosas, a compartir, a pasarla bien, ¿no? Entonces, bueno, que la pasen hoy día, que lo disfruten, ¿no? Luego nos queda la próxima semana, todavía en este módulo, voy a ver qué podemos alargar acá, de manera, pues, o si no, pues definitivamente entramos en el módulo 4, que es programación y control de obras, ¿okay? Que tiene que ver también con todo lo que hemos estado revisando, pero es un poco ya definir cómo vamos a planificar hacer el trabajo. Bueno, entonces voy a cambiar aquí la presentación. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las actividades o con relación a la materia que estamos revisando. Bueno, si es así, pues aprovechen y participen y hagan, pues, su intervención. Ok. No, quería confirmar si me escuchan bien, si tienen en pantalla la presentación. Sí, profe. Sí. Ok, hoy también nos vamos a apoyar con algunos videos. Y bueno, de repente vamos a arrancar con este video de una vez, como de manera de hacer una especie de introductoria, pues, al tema. Ok, entonces vamos a los dos videos que tengo aquí hoy, o por lo menos los dos primeros, están en español, así que no es necesario los subtítulos. Y bueno, nos sirven para dar una visión, pues, de las funciones que vamos a tener como gerentes de proyectos o gerentes de construcción. Ok. Ok, entonces vamos a cambiar acá
Creo que cambió la presentación. Estamos en YouTube, ¿es correcto? Sí, correcto. Sí, sí cambió. Ok, entonces... Amigos, sean bienvenidos a este nuevo video en el que estaremos discutiendo el rol del gerente de proyecto. El gerente de proyecto coordina e integra actividades a través de líneas multifuncionales para lograr el éxito del proyecto. Es decir, es el llamado único punto de contacto o single point of contact en inglés, donde todas las partes interesadas convergen, facilitando la comunicación. El gerente de proyectos provee al equipo de liderazgo, planificación y coordinación a través de una comunicación efectiva. Así podemos decir que tiene responsabilidad con el proyecto, con la organización y con el equipo. Con el proyecto porque es el responsable de que éste sea exitoso, terminando en el tiempo adecuado, dentro del presupuesto y con la calidad o requerimientos demandados por el cliente. Con la organización porque es responsable de mantener la comunicación efectiva con el liderazgo, así como también coordinación multifuncional y con otros proyectos, asegurándose de que los objetivos del proyecto están alineados con el objetivo mayor de la organización, produciendo valor tanto económico como no monetario en el crecimiento de la empresa. Y es responsable por el equipo de trabajo, ya que debe asegurarse que éste produzca el resultado esperado. El gerente de proyectos no debe ser un experto en todas las áreas, pero sí debe tener conocimientos de gerencia de proyectos, conocimientos técnicos y experiencia que le permita supervisar y dirigir el equipo de trabajo a fin de obtener resultados exitosos. Bien, hasta aquí este video. Muchas gracias por acompañarnos. No olvide darle like, suscribirse y compartir. Hasta una próxima ocasión. Ok, muy sencillo el videíto, por lo menos da una idea general de la función del gerente de proyecto. Ahora vamos a ver algo un poco más complejo. Ya va, déjenme que omitir aquí. La gestión de proyectos ha estado siempre presente en nuestras vidas. Podemos citar muchos proyectos populares de la historia, como la Gran Muralla China, las pirámides de Egipto, la llegada del hombre a la luna, el canal de Panamá, la vacuna contra el COVID-19. Pero antes de comenzar, preguntémonos, ¿qué es un proyecto? Un proyecto, según el Project Management Book of Knowledge, o PMBOK por sus siglas en inglés, en su última edición número 6, define que es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de ser naturalmente temporal, es decir, que tiene un inicio y un final establecido, y que el final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto. Esto quiere decir que un proyecto tiene un inicio y un fin, y tiene objetivos y metas en particular para alcanzar un fin deseado. Un proyecto es algo único para lo que se realizan esfuerzos a fin de lograr lo planificado. Comprendamos más claramente lo que es un proyecto y lo que no es. Por ejemplo, una certificación en algún estandarizo es un proyecto, ya que tiene un inicio y un fin determinado, y se realizará solamente una vez en la organización. Una boda también es un proyecto, ya que cuenta con las mismas condiciones. Pero cuando hablamos de la producción en masa de algún producto, por ejemplo, la manufactura de vehículos en una fábrica, ya no es un proyecto. Puede que tenga un inicio y un fin determinado, pero deja de ser un resultado único, ya que se utilizarán el mismo trabajo y los mismos esfuerzos una y otra vez para producir en masa los vehículos. Pongamos un ejemplo práctico. Pensemos en la empresa Los Pasos S.A., una empresa dedicada a la fabricación de calzado para mujeres, hombres y niños. Es una empresa que cuenta con más de 20 años de experiencia en la fabricación de calzado y es fuente de 250 empleos para todos sus colaboradores. Cuenta con procesos estratégicos, operativos y de apoyo claramente definidos y han tenido éxito durante los años que están en el negocio. Sin embargo,
la alta dirección de la empresa ha identificado la necesidad de optimizar sus procesos a fin de ofrecer mejores productos y servicios a sus clientes. Recordemos que un proyecto siempre inicia a raíz de un problema, oportunidad o necesidad dentro de una organización, por lo que Los Pasos S.A. decide llamar a ProSem Consultores para que lo asesore para llevar a cabo el proyecto de mejora y optimización de los procesos de su organización. ProSem le recomienda a la organización implementar la metodología del Project Management Institute o PMI para llevar a cabo este proyecto y acompañarlo en todas sus fases para alcanzar los objetivos planificados. Pero comencemos por lo esencial. Debemos definir objetivos concretos, interesados en el proyecto, el patrocinador del proyecto y el equipo de trabajo que llevará a cabo el proyecto de mejora y optimización de procesos para Los Pasos S.A. Al inicio, se define que el proyecto abarcará todos los procesos de la organización. Utilizarán los recursos financieros patrocinados por una empresa hermana en Estados Unidos, quien al final del proyecto cobrará el 20% de las utilidades, y se ha designado un equipo de trabajo interno para acompañar a ProSem en el diseño y desarrollo del proyecto. Recordemos que todo proyecto tiene una triple restricción: el alcance, tiempo y el coste. El alcance es la extensión del trabajo a realizar. El tiempo es el periodo que tardaremos en la ejecución del proyecto. Y el coste es la inversión monetaria que haremos en el proyecto. Pero ¿cuál es la relación entre el alcance, tiempo y coste? Supongamos que en algún momento del proyecto la organización ve la necesidad de ampliar el alcance de su proyecto para que se considere áreas que originalmente no se habían visto. Esto impactará en un aumento del coste del proyecto y en el tiempo de ejecución para considerar las nuevas actividades del alcance. En otro escenario, si quisiéramos bajar los costos del proyecto, se debería reducir el alcance del proyecto o aumentar el tiempo de ejecución para que podamos reutilizar recursos. O si quisiéramos bajar el tiempo de ejecución del proyecto, podemos reducir el alcance o elevar los costos del proyecto para que podamos contratar más recursos para alcanzar lo planificado. Considerando esta triple restricción, Los Pasos S.A. decide iniciar con su proyecto considerando los 5 grandes procesos establecidos por la metodología del PMI para la gestión de los proyectos. Número 1. Los procesos de inicio, en los cuales se define y autoriza el proyecto o las fases. Número 2. Los procesos de planificación, en donde se aclara y aterrizan los objetivos, planificando las acciones necesarias para llevarlos a cabo. Número 3. Procesos de ejecución, en los cuales se integran las personas y otros recursos para producir los entregables y la información de rendimiento del proyecto respectivo. Número 4. Procesos de seguimiento y control, en donde mide y controla frecuentemente el avance del proyecto con el fin de identificar las posibles variaciones y discrepancias con relación al plan original y corregirlas cuando sea necesario. Y número 5, los procesos de cierre, en los que se finaliza todas las actividades de todos los grupos de procesos de gestión del proyecto para complementar formalmente el proyecto o sus fases y formalizar la aceptación del producto, servicio o resultado para el cual fue dedicado. Siguiendo la metodología recomendada por ProSem, primeramente se deberá definir el Project Charter o acta de constitución del proyecto a realizar, en el cual se establece el nombre del proyecto, el patrocinador del proyecto, quién o quiénes dirigirán el proyecto, quiénes son los principales interesados, la descripción del trabajo a realizar, los objetivos y todos los puntos esenciales que el patrocinador considere importante. Recordemos que corresponde al director del proyecto, una vez en la ejecución del proyecto, definir a detalle todo el contenido del Project Charter a todos los interesados dentro del proyecto. Una vez aprobado el Project Charter por parte del patrocinador
y conscientes de la factibilidad del proyecto, podemos echarlo a andar planificando cada una de sus fases y siguiendo la metodología en la que Procem apoyará a la empresa Los Pasos S.A. para lograr sus objetivos. Te invitamos a estar sintonizado para descubrir en los siguientes videos cómo los... Ok. ¿Comentario? ¿O alguno? ¿Qué les pareció? El video recoge pues toda la secuencia, ¿no? Que esto es aplicable, como les he dicho, pues a cualquier tipo de proyecto, ¿no? Y a pesar pues de que nosotros nos estamos enfocando más a construcción, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a seguir conversando sobre la gerencia de construcción, que es una modalidad para nosotros de llevar adelante proyectos constructivos, pues proyectos de edificaciones o infraestructura. Creo que habíamos leído algo de esto ya la clase pasada, sin embargo vamos a volver un poco para refrescarlo. Entonces, ¿qué es la gerencia de construcción? Bueno, un sistema de ejecución de proyectos, que los acabamos de ver, que cuenta con gerentes de construcción para facilitar su diseño y construcción. Los gerentes de construcción organizan, dirigen personas, materiales y equipos para lograr el propósito del diseñador y llenar las expectativas del dueño. Entonces, nosotros somos unos facilitadores, una especie, como siempre les he comentado al principio, una especie de director de orquesta, ¿okay? Que lo que hacemos es poner poner a funcionar, sí, o consumir una serie de recursos y ponerlos a trabajar en función de los objetivos del proyecto de una manera armónica, ¿no? Por eso hablo de director de orquesta, de facilitadores. Es un servicio profesional que aplica técnicas efectivas de gerencia para la planificación, diseño y construcción de proyectos desde su inicio hasta la culminación, con el fin de controlar el tiempo, costo y calidad. ¿Ok? La famosa triple restricción del proyecto, ¿no? Que yo siempre le coloco o le sumo el alcance, ¿no? Porque lo primero que tenemos, que yo diría que lo más importante cuando nosotros vamos a asumir la dirección de un proyecto, es tener claramente cuál es el alcance del proyecto, cuáles son los objetivos, ¿okay? Los objetivos intermedios, los objetivos finales. Si nosotros no cumplimos esos objetivos, simplemente hemos perdido el tiempo, pues no hemos logrado un proyecto exitoso que satisfaga las expectativas de los clientes o de los usuarios finales. ¿Okay? Y tenemos que estar trabajando o desarrollando pues todo ese proceso dentro de la triple restricción, pues ajustado al tiempo que está previsto en ejecutar el proyecto, en el costo y con los estándares de calidad que están establecidos en la descripción del proyecto y como consecuencia en el contrato que se acuerda para la ejecución de ese proyecto. ¿Okay? La gerencia de construcción como filosofía es una metodología innovadora para lograr objetivos finales del dueño, que se sirve de un sistema de conceptos y principios motivadores para obtener su consecución. El contrato de gerencia de construcción va a ser igualmente un acuerdo escrito entre las partes, ¿okay? Donde se definen las responsabilidades transferidas a la firma de gerencia de construcción o al profesional para que éste coordine y planifique desde las labores de diseño, pasando por las labores de construcción para conseguir pues la totalidad del proyecto. El equipo de construcción generalmente está compuesto por el dueño, el contratista, el diseñador, el arquitecto. Bueno, vimos todos los actores que pueden estar involucrados en un proceso constructivo, ¿no? Ahora, el gerente de construcción, ¿ok? Puede ser una persona o puede ser una organización, ¿ok? Que tiene la experiencia y los recursos para acometer los aspectos de diseño, contratación y construcción en la ejecución de proyectos. Se refiere también como gerente de construcción a los profesionales que trabajen para una firma que preste ese tipo de servicios. ¿Okay? El servicio de gerencia de construcción o el alcance
va a variar, ¿no? ¿Ok? Va a variar de una firma a otra, va a depender mucho del nivel vamos a decir, de compromiso y de responsabilidad que estemos asumiendo, ¿ok? A veces podemos simplemente ser unos asesores del dueño o unos coordinadores, pero a veces asumimos más responsabilidades. A veces podemos asumir responsabilidades de construcción también, donde directamente nosotros como gerentes de construcción contratamos a los subcontratistas, a los proveedores, etc. ¿Ok? Entonces, eso da un abanico pues muy amplio de el nivel de compromiso y de responsabilidad que asumimos en la relación contractual con el dueño. Ok. Es un método de ejecución de proyectos que aplica técnicas modernas de gerencia para la planificación, diseño y construcción de proyectos de construcción. Eso lo vamos a ver mucho más en detalle en el próximo módulo. Pero hay un elemento aquí importante, que no solamente, como les he dicho, los aspectos técnicos. Nosotros necesitamos desarrollar habilidades que llaman habilidades blandas, liderazgo, conformación de equipos de trabajo, manejo de riesgo, etcétera. Pues muchas de las cosas que hemos estado nombrando, ¿no? Tiene el objetivo de controlar tiempo, costos y asegurar la calidad esperada por el propietario del proyecto. Es un método de ejecución de proyectos que comprende un programa de servicios gerenciales. Se define su alcance de acuerdo a las necesidades específicas del proyecto y del propietario. Se aplica al proyecto de construcción desde su concepción, o sea, puede aplicarse, y es lo ideal, que nosotros como gerentes de proyectos estemos involucrados desde las etapas tempranas del proyecto. ¿Ok? Por eso es que dice aquí que se aplica al proyecto de construcción desde su concepción a la culminación, para ejercer un control del tiempo, costo, además de velar por la calidad esperada del proyecto. Entonces nosotros somos los vigilantes o los encargados de que se cumplan todos los pasos necesarios para que el proyecto esté enmarcado dentro de esos elementos, dentro de esas restricciones. ¿Ok? Porque si el proyecto se desvirtúa, se descarrila, ya el proyecto no va a ser exitoso, no va a cumplir las expectativas. ¿Ok? Se implementa como un servicio profesional por contratación entre el propietario, un gerente o firma de gerencia de construcción. El prestador de servicios se selecciona en base a la experiencia. Generalmente los profesionales que dan este tipo de servicios deben ser gente que tiene experiencia, que conoce todas las fases del proyecto, que puede transmitir y puede implementar todo ese bagaje de conocimiento y de experiencias que ha tenido previamente, incorporarlas pues al proyecto actual. ¿Ok? Por eso habla de que se selecciona en base a la experiencia y las calificaciones del gerente, consultor, la firma de construcción. ¿Ok? El servicio, ¿cómo se compensa? ¿Ok? Se compensa en base a una tarifa que se negocia, a un porcentaje. Es muy parecido al caso que vimos de los contratos de administración, donde las partes fijan un porcentaje sobre los costos o una tarifa. Entonces, esta es la modalidad que generalmente se utiliza en el caso de los contratos de gerencia de construcción. Un acuerdo negociado entre las partes en función pues, de los servicios que se presten. ¿Ok? ¿Cómo nació esto de la gerencia de construcción profesional? Bueno, antes, como hablamos al principio, existía más el enfoque del ingeniero residente, el ingeniero inspector, que representaba a cada una de las partes, pero no había alguien que fuera una posición más integral, que aplicara otro tipo de herramientas, que pudiera facilitar para que el proyecto fluyera de manera permanente, con la menor cantidad de interrupciones o de conflictos, ¿no? Entonces, yo pienso que siempre ha existido esto de la gerencia de proyectos. Lo que pasa es que quizás no la llamábamos como tal, porque bueno, los grandes proyectos que se han hecho a lo largo de la humanidad siempre tuvo que haber alguien que coordinó eso, ¿ok? Que estableció los métodos más idóneos para poder utilizar los recursos con los que se contaba en el momento de la manera más óptima y eficiente. Ahora, sin embargo, quizás a partir de los años 80 es donde se empezó a desarrollar esto de una manera más formal, pues sobre todo a través de las universidades que fueron implementando programas
para preparar pues sobre todo a los ingenieros, aunque ahorita un gerente de proyecto puede ser de cualquier profesión, pero bueno, surgió en las escuelas de ingeniería, desarrollar un poco todas estas técnicas, la investigación. Entonces surge como respuesta a proyectos grandes y complejos, proyectos de alta tecnología, de muchísimas actividades, también de proyectos donde hay una diversidad muy importante de especialidades involucradas. Por ejemplo, imagínense una central hidroeléctrica, por ejemplo, una represa como la que está en el Guri, que involucra que estén participando ingenieros estructurales, ingenieros civiles estructurales, ingenieros electromecánicos, ingenieros electricistas, ingenieros hidráulicos, un conjunto de especialidades, y alguien tiene que coordinar todos esos esfuerzos, ¿no? Porque no pueden ir cada uno de esos sistemas, cada uno por su cuenta y separado, porque bueno, no funcionaría simplemente. También pues con la necesidad de incrementar la productividad, reducir los tiempos de ejecución de los proyectos. Acuérdense que el tiempo es dinero. A medida que nosotros tenemos un proyecto que se extienda más en el tiempo, vamos a consumir más recursos y por ende pues va a ser más costoso. Reducir los desperdicios, los desperdicios no solamente de materiales, sino reducir los desperdicios de tiempo, reducir los desperdicios de mano de obra, que eso también se convierte en costo, ¿no? Y cumplir las especificaciones de calidad, pues cada vez proyectos más complejos, más sofisticados, con más tecnología, nuevos sistemas tecnológicos. Entonces se requiere a alguien con conocimiento amplio que pueda coordinar pues todos esos esfuerzos y pueda integrar cada uno de esos elementos que conforman el proyecto. Entonces esa es la razón por la cual esto nace y se empieza a desarrollar, ¿no? Otro elemento importantísimo que la gerencia de construcción o de proyectos permite, o específicamente hablando del mundo de la construcción, permite incorporar herramientas que van a ser o van a mejorar el desempeño del proyecto. Una de ellas, que le hemos conversado ya con anterioridad, es la constructabilidad. La constructabilidad, ¿qué es? Es la optimización del costo, tiempo, factores de calidad en el proyecto con la incorporación, fíjense, de materiales, equipos adecuados, junto a la implementación de procesos, métodos y técnicas de construcción apropiadas. O sea, técnicas de construcción que ya hemos probado que son exitosas porque tenemos la experiencia de lo que hemos probado anteriormente, y entonces la vamos a incorporar en nuevos proyectos para que esos proyectos sean más fácilmente construibles, logrando así corresponder los valores del dueño con las prácticas disponibles en la industria. Entonces, en la medida que nosotros incorporamos constructabilidad, que simplemente incorporar la experiencia, el bagaje que traemos de hacer un conjunto importante de proyectos, implementarlo en las fases tempranas de los nuevos proyectos, de manera que esos proyectos tengan menor cantidad de errores, interferencias, cuellos de botella, que se utilicen los recursos de una manera más óptima y con cronogramas más realistas. Entonces eso va a hacer que la obra sea más construible, ¿no? Por eso hablamos de constructabilidad. Luego, otra herramienta que podemos aplicar es una metodología de construcción que se llama Fast Track o vía rápida, que básicamente que nosotros, básicamente es un método de gerencia de construcción que incorpora de manera simultánea y continua operaciones de diseño y construcción. O sea, podemos hacer paralelamente la actividad de diseño y construcción cuando queremos reducir los tiempos de una obra. Claro, eso va a depender de que la modalidad de contratación nos permita. Por ejemplo, en las contrataciones públicas no es factible utilizar ese método, porque en las contrataciones públicas, ya lo vimos, la ley de licitaciones establece que tiene que haber primero un proceso de diseño, después una aprobación del presupuesto, luego un proceso de licitación, luego la
el otorgamiento del contrato y bueno, y empieza la fase constructiva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para poder contratar tiene que estar totalmente desarrollado el diseño del proyecto. En cambio, con esta modalidad podemos ir diseñando y construyendo prácticamente que simultáneamente. Entonces, esas son otras formas de contratación y que quizás de repente se adaptan más a o contrataciones privadas o obras altamente sofisticadas donde el contratante quizás posee una tecnología propia, entonces él ofrece sus servicios que incluyen diseño y construcción y puede ir diseñando y construyendo sobre la marcha. Entonces, en este caso, el contratista general comienza el trabajo de construcción antes de que todo el proyecto esté desarrollado. Y si vemos en este diagrama de Gantt que vemos acá, ¿ok? Si vemos cómo sería un proyecto construido de la manera convencional, vemos aquí que hay una etapa de diseño de ingeniería, luego que esa etapa totalmente concluye, bueno, se procede a la contratación, entonces, bueno, ya hay una preparación del sitio para construir las fundaciones, luego que se construyen las fundaciones se comienza la superestructura y bueno, hasta que se termina, claro, esto es una forma resumida, hasta que se termina la obra. Entonces aquí, este proyecto en principio o en teoría tenía una duración de 120 días. Si nosotros aplicamos la metodología de Fast Track, ¿qué podemos hacer? Bueno, es que no tenemos que tener la totalidad del proyecto diseñado. Quizá nosotros podemos tener el diseño de las fundaciones, ¿ok? Entonces, no necesitamos esperar que esté la totalidad del diseño de la superestructura para poder comenzar el trabajo. Entonces, fíjense, si yo tengo ya, por ejemplo, ya el diseño, planos, detalles de todo lo que es la infraestructura, yo puedo comenzar con la preparación del sitio, puedo comenzar con la construcción de las fundaciones, etcétera. Y bueno, entonces lo que yo tenía aquí, después del día 25, ya lo estoy haciendo casi que en el día 15. Me estoy reduciendo 10 días en la ejecución del proyecto. Entonces todo esto se me traslada, ¿ok? Y este proyecto, en vez de terminarlo en 4 meses, lo estoy terminando en 2 meses. ¿Okay? Entonces, es una de las bondades que me permite el método de vía rápida o fast track. Hay ciertos tipos de obras que se pueden ajustar con esto. Imagínense, por ejemplo, alguien que va a trazar una vía de una carretera, ¿ok? Entre 2 puntos, una carretera de 10 kilómetros, ¿ok? Probablemente estamos hablando de una autopista, una carretera. Probablemente no tengamos el diseño exacto de la carretera, de esos 10 kilómetros de carretera, sino que podemos comenzar con los primeros 2 kilómetros y vamos avanzando. Y a medida que vamos avanzando, vamos definiendo por dónde va a ir la vía y vamos haciendo el movimiento de tierra y así sucesivamente. Entonces no tenemos que esperar que esté la totalidad del diseño de los 10 kilómetros para poder comenzar. ¿Okay? Entonces, esta forma de vida de Fast Track nos permite acortar los tiempos de ejecución, utilizar de una manera más racional los recursos. Entonces, bueno, es una herramienta también que nosotros como gerentes sabemos que existe ahí y la podemos aplicar. Ok. Otra herramienta que aplicamos, la ingeniería de valor, que es muy parecido. No sé si me están siguiendo, nadie comenta nada, nadie tiene una observación. ¿Vamos bien? ¿Está claro lo que les digo? ¿Sí, no? Sí, profe, se va entendiendo. Ok. La ingeniería de valor es muy parecido a la contractabilidad. Si lo leemos acá, pues nos vamos a dar cuenta que es más o menos lo mismo, ¿no? Es un sistema en el que se analizan y se aplican medidas correctivas a un bien o servicio en el cual se busca maximizar los recursos y disminuir los costos de producción, manteniendo su funcionabilidad, calidad y confiabilidad inicial o mejorando sin dejar de lado las expectativas del cliente.
Bueno, ¿qué es básicamente esto? Es un poco la contractibilidad también, que nosotros en todo el proceso, a lo largo del proceso, tenemos que identificar mejoras. ¿Okay? Y uno de los elementos actuales que se está haciendo en la gerencia del proyecto, otros enfoques, que son los enfoques ágiles, lo que más o menos se hace esto, y eso viene mucho de lo que es el mundo de la informática. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a diseñar un programa de computación, ¿cómo se hace? Por módulos, ¿no? Por etapas, se van haciendo, eso se distribuye en módulos y se va programando y se van haciendo como módulos que después se van concatenando y permiten hacer la totalidad del programa, ¿no? Entonces, es más o menos esto. Nosotros aquí con la ingeniería de valor lo que estamos es en cada una de las etapas incrementando, probando o incorporando elementos que mejoren cada una de las fases del proyecto y que a la larga van a mejorar como un todo el desempeño del proyecto también. Ok, luego tenemos la gerencia de valor, que es la serie de procesos que conducen al alineamiento con el direccionamiento estratégico de la empresa, de forma que las decisiones tiendan permanentemente a incrementar el valor. Por eso es muy importante para toda empresa tener claramente cuál es su estrategia, pues de cómo va a hacer las cosas, cuáles son sus objetivos y todo el desempeño de la empresa o todas las personas que conforman la empresa tienen que estar alineadas con eso, con ese direccionamiento estratégico que es el que va a incrementar el valor de lo que estamos haciendo. Entonces, la armonización de las direcciones del proyecto con los requerimientos establecidos. Acuérdense, nosotros cuando estamos comenzando un proyecto, lo primero que identificamos son los requerimientos. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Para qué? ¿Okay? ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Entonces, cuando hacemos ingeniería de valor, gerencia de valor, lo que estamos es pendiente de que todo el desempeño vaya alineado con esos elementos estratégicos que hemos definido en un principio. Ok. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo nos podemos organizar. Esto tiene mucha relación con lo que vimos al principio, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vemos algunas modalidades de repente ustedes, cuando entren ya a su actividad profesional, probablemente no van a ser constructores, van a ser gerentes de proyectos. Entonces, se van a organizar de esta manera. Entonces, aquí tenemos varias modalidades. La estructura organizacional, proceso de gerencia de construcción, cuando es diseño de construcción convencional, ¿okay? Cuando el diseño lo hace el propietario, ¿okay? Contrata a un gerente de construcción para que se encargue y asuma la responsabilidad de desarrollar el proyecto. Entonces, ese gerente de construcción también se encarga de coordinar el diseño y la construcción. Y él, a su vez, contrata o dirige todos los subcontratistas o proveedores que se requiere para desarrollar el proyecto. Aquí tenemos este es el caso donde internamente, fíjense, por eso habla de in-house, internamente con los recursos propietarios se desarrolla todo el diseño de construcción. Cuando vamos a esta modalidad que es gerencia de construcción a riesgo, aquí hay una separación. Fíjense que el gerente de construcción coordina, pero hay un arquitecto ingeniero que se encarga del proyecto, ¿no? Esto es muy parecido a lo que vimos al principio. ¿Se acuerdan las líneas de comunicación, líneas contractuales? En este caso, el gerente de construcción provee servicios de gerencia de construcción al propietario y previamente al inicio de la construcción garantiza el precio del proyecto. Bueno, estos son diferentes modalidades. Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos otra. Fíjense que todo lo que cambia es la posición, sobre todo de esto, ¿no? Del que hace el diseño y la posición del gerente en relación al dueño, ¿no? Fíjense, aquí el gerente de construcción provee servicios de gerencia de construcción y diseño de construcción al propietario y a los subcontratistas. Ok, aquí tenemos otra modalidad. Ok, bueno, la pueden ustedes revisar con más calma, pero esto les sirve a ustedes como guía a la hora que vayan a presentar los servicios. Bueno,
¿qué manera estoy yo ofreciendo esos servicios al cliente? Se ubican y pueden ver las líneas de responsabilidad y de información entre cada uno de los actores que conforman el proyecto. Ok, ¿cuál es el propósito de la gerencia de construcción? Insisto nuevamente, fíjense, coordinar, desarrollar, mantener, delegar autoridad y responsabilidad, comunicar asertivamente. Entonces, ¿qué coordinamos? Gente, equipos, materiales, dinero, programas para completar un proyecto específico a tiempo y dentro del costo aprobado. Desarrollar buenas relaciones de trabajo con los demás para beneficiarse de lo mejor de sus habilidades. Nosotros como gerentes debemos conformar equipos y tener la capacidad de sacar lo mejor de cada uno de los integrantes de su equipo. ¿Okay? Las personas son el recurso más importante del gerente de construcción. Mantener una actitud de poder hacer las cosas. Si ustedes tienen un director de orquesta o un director de equipo, un coach de un equipo deportivo, y si ese coach o ese manager no transmite el entusiasmo, no transmite confianza o seguridad de que se pueden lograr las cosas, evidentemente pues nadie va a estar motivado, nadie va a estar alineado con las metas del equipo, ¿no? Entonces nosotros como gerente o la gerencia de construcción lo que busca es crear una actitud de poder hacer las cosas, de anticipar obstáculos y métodos para lograr resultados. Esta actitud debe ser asimilada por cada una de las personas involucradas en el proyecto. Entonces nosotros como gerentes tenemos que tener la capacidad de transmitir eso a nuestro equipo de trabajo. Delegar autoridad y responsabilidad. Nosotros como gerentes de construcción o de gerentes de proyecto no quiere decir que vamos a hacer absolutamente todas las cosas. Somos responsables de nuestro equipo. Entonces tenemos que saber cómo y a cada quién le vamos a delegar las responsabilidades o la autoridad. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener herramientas para delegar autoridad y responsabilidad en otros y así mantener un enfoque sobre los procesos que ocurren entre las disciplinas involucradas, manteniendo el enfoque global del proyecto. Comunicar asertivamente. Yo les he insistido muchísimo. Nosotros como profesionales tenemos que desarrollar herramientas y actitudes para comunicarnos. No es posible ni aceptable que un profesional como ustedes no sepa comunicarse oralmente, por escrito, corporalmente, ¿ok? Yo les recomiendo, hace muchos años había en el conjunto o en la programación de cursos que tiene el Colegio de Ingenieros, existía uno que era algo así como que redacción de técnicas de redacción de informes algo así como técnicas de redacción de informes o de comunicación técnica, ¿no? Donde te enseñaban cómo redactar, cómo comunicarse por escrito, cómo redactar un informe técnico, las comunicaciones, etcétera. Eso es sumamente útil porque nosotros dentro de este mundo profesional, dentro del mundo de proyectos, no podemos comunicarnos quizás como lo hacemos coloquialmente con nuestros amigos o en el día a día. Pues tenemos que mantener otro tono, otro enfoque para podernos hacernos entender. Y eso va también con la comunicación oral, con lo que transmitimos en nuestra expresión corporal. Entonces, es muy importante comunicarse asertivamente, comunicarse de manera apropiada, oral y escrita, cuidar la redacción y la ortografía. O sea, es inadmisible que un profesional de este nivel pues no cometa, o sea, no escriba adecuadamente, pues apropiadamente. Otra cosa muy importante, la comunicación tiene que ser oportuna en el momento que realmente se requiere. Muchas veces comunicamos algo, pero ya cuando lo comunicamos no tiene el efecto que nosotros esperábamos, porque pasó el momento apropiado para hacerlo, ¿no?
Ok, la mayoría de los problemas relacionados con la gerencia de proyectos pueden asociarse con una pobre comunicación o una comunicación incorrecta, inadecuada o que no fue apropiada o oportuna en el tiempo, ¿no? La comunicación, lo que quisimos transmitir, llegó ya cuando un momento cuando ya no te podía causar ningún efecto, ¿ok? Ya no se podía corregir lo que pretendíamos que se corrigiera. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido y esa es una de las funciones más importantes de nosotros como gerentes. ¿Ok? Funciones de la gerencia de construcción. ¿Qué funciones nosotros vamos a asumir como gerentes? O sea, las principales, son muchas. ¿Ok? Primero que todo, bueno, planificar. ¿Okay? ¿Qué es la formulación de un curso de acción? O sea, ¿cuál es la vía que vamos a tomar? ¿Cuáles son los pasos? ¿Ok? Para guiar el proyecto a su culminación. De ahí debemos involucrar todas las partes interesadas en el proyecto y debe haber un plan operacional explícito. Por eso es que nosotros hacemos un cronograma, agarramos un proyecto y lo dividimos en actividades más pequeñas que pueden ser medibles, pueden ser controlables, que le podemos asignar recursos y responsabilidades. Entonces, esas actividades las vamos a organizar en una secuencia. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? ¿Qué podemos hacer en secuencia o en paralelo? Etcétera. Entonces debe haber un plan claramente definido. ¿Ok? Vamos a organizar, que es el arreglo de los recursos en una manera sistemática para adecuarlo al plan del proyecto. O sea, si tenemos 20 personas, ¿cómo vamos a distribuir esas cuadrillas de 20 obreros? Si tenemos una camioneta, un camión y una excavadora, bueno, ¿cómo vamos a distribuir el uso de esos equipos? ¿Ok? Aquí el trabajo debe ser subdividido, como les dije, en unidades manejables que puedan ser definidas y medidas. De esa manera organizamos el proyecto. Siempre tenemos una idea general del proyecto y ese proyecto va a estar compuesto por diferentes actividades o paquetes de trabajo. Seleccionar el personal, escoger los individuos que tienen la experiencia, la experticia para producir el trabajo. La gente provee de conocimientos necesarios de diseño, coordinación y construcción. Dirigir, o sea, de la dirección es otra función importante. Nosotros vamos a hacer la guía del trabajo requerido para completar el proyecto. Las personas de dirección del proyecto somos las personas de dirección del proyecto que proveen diferentes experticias técnicas para dirigir el trabajo, y también tenemos que escoger a las personas que tengan la experiencia para poder conformar un equipo efectivo. ¿Okay? Un equipo eficiente, un equipo que dé resultados. Y otro elemento, otra función importantísima es controlar. No solamente nos podemos quedar con el hecho de planificar o tener un plan detallado, una hoja de ruta, pero si nosotros no controlamos esa hoja de ruta o ese plan, simplemente no estamos logrando absolutamente nada. Entonces, el control es el establecimiento de un sistema de medición, reporte y predicción de desviaciones en el alcance, costo y tiempo de ejecución del proyecto. Esto requiere un reporte continuo de la información de manera oportuna. O sea, tenemos que tener mecanismos, implementar mecanismos para ir evaluando, midiendo, registrando qué es lo que se está haciendo, para comparar eso con el plan y ver si tenemos desviaciones, y si esas desviaciones existen, tomar en cuenta las actividades necesarias para corregir eso y, bueno, implementar los correctivos, ¿no? A menudo la función más difícil de la gerencia de proyectos. Esta es la que a veces descuidamos más. Entonces ponemos mucho énfasis en planificar, en programar, y a veces nos olvidamos del control y el seguimiento, que es lo más importante. Entonces, cuando pasa eso, nos conseguimos al final con la gran sorpresa que hemos tardado mucho más tiempo del que estaba previsto en ejecutar el proyecto y que hemos consumido más recursos, y por ende, pues el proyecto se ha desviado en los costos y gastamos más, o simplemente no podemos concluir el proyecto porque se acaban los recursos. ¿Ok? Bueno, ¿qué atributos? Esto es muy importante que ustedes tengan esto digerido, y que ustedes en su plan de carrera profesional se tracen como meta que tienen que desarrollar estas habilidades. Y esas habilidades se logran con
estudio, adquisición de conocimiento, con perseverancia, con dedicación, disciplina, ¿ok? No pueden quedarse o limitarse simplemente a lo que han aprendido en la universidad, a los conocimientos técnicos y bueno, no, lo quieran o no, la única manera de salir adelante y ser exitoso profesionalmente es que tienen que estar en una búsqueda permanente de conocimiento y preparándose. O sea, esa preparación no va a terminar nunca. Y ahorita, con más razón, donde el cambio en nuestra vida es mucho más acelerado y rápido, los cambios tecnológicos, o sea, lo que tenemos ahorita, dentro de 5 años va a quedar obsoleto, ¿ok? Lo que vamos a tener en 15 años va a ser un mundo totalmente distinto al que vemos ahorita. Entonces tenemos que ir a la par con eso y preparándonos y adquiriendo pues otras herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles atributos? Esos atributos de tener el gerente de construcción. Bueno, aquí están algunos de ellos. Por eso se los resalto y pongan, yo les recomendaría, agarren esa lámina y pónganse así cuando ustedes se levanten todos los días y estén y vean el espejo. Bueno, ¿qué atributos requiero yo? Bueno, el gerente de construcción debe poseer y ser capaz de generar cualidades en su equipo de colaboradores tales como entusiasmo, visión, dedicación, integridad. Eso quiere decir que el gerente de construcción no solo requiere de habilidades tecnológicas, lo cual he estado haciendo hincapié desde el primer día, sino que requiere habilidades como el manejo de las relaciones interpersonales, ¿ok? Con los integrantes del proyecto que están por encima de nosotros y los que están en nuestro equipo de trabajo. Tiene que tener habilidades de comunicación, lo que acabamos de ver, ¿okay? Comunicación asertiva y oportuna. Liderazgo, si yo voy a ser un gerente, eso me implica que tengo que tener condiciones de líder, ¿ok? Yo soy la persona que va a hacer que las cosas pasen y tengo que motivar a la gente para que haga lo que se requiere para lograr los objetivos y tenemos que ser organizados, ¿ok? Un gerente de proyecto no puede ser una persona desorganizada que se levante el día de hoy y no sepa qué es lo que va a hacer, cuáles son las actividades que tiene pendientes, que tiene que atender. Entonces yo les sugiero que se acostumbren a ser organizados, que se acostumbren a tener una agenda, ¿okay? Que lleven un registro de las cosas pendientes por hacer, las cosas que han logrado, ¿okay? Ahorita es muy sencillo, en cualquier teléfono inteligente que tiene cualquier persona tienen ¿cómo se llama? Un calendario y pueden llevar una organización de todas las cosas que tienen que hacer, una planificación. No podemos andar en la vida dando tumbos y actuando improvisadamente. Entonces, esos son habilidades muy importantes que ustedes tienen que desarrollar y estar permanentemente pendientes e incrementándolas, mejorándolas, ¿ok? Bueno, en la industria de la construcción, ¿qué requiere la industria de la construcción? Al final, requiere de gerentes de construcción con un buen entendimiento del negocio, que conozcamos la industria, por eso he estado permanentemente describiendo la industria, cómo funciona, ¿ok? Con un buen entendimiento de la organización a la cual formamos parte, del proceder de los clientes, quiénes son nuestros clientes, cuáles son las necesidades de ellos, qué es lo que están esperando, cuál es el producto que nosotros vamos a entregar, de los consultores, ¿ok? De los que están trabajando con nosotros para desarrollar las características del proyecto, de los proveedores, ¿okay? Los que nos suministran los materiales, los equipos, los contratistas, los subcontratistas, los subcontratistas de las especialidades, con subcontratistas de pilotos, subcontratistas de instalaciones sanitarias, de electricidad, etcétera. ¿Okay? Los gerentes de construcción también deben apreciar y conocer sus habilidades y sus limitaciones. Yo como gerente de construcción o de proyecto debo estar consciente de que no me las sé todas, ¿ok? De que quizás tengo conocimiento de diferentes áreas, pero no soy experto. Entonces debo
debo rodearme de las personas que tienen el conocimiento y que son expertos en cada una de las áreas que yo necesito para poder llevar adelante mi proyecto. Okay. Y además de eso, conocer quiénes son los integrantes de mi equipo de trabajo, escogerlos, ¿ok? Entonces, cuando yo los escojo, debo conocer cuáles son también las habilidades y limitaciones de los compañeros de proyecto, ¿ok? Eso es lo que espera la industria de construcción de los gerentes de construcción. Entonces, en resumen, ¿qué habilidades son deseables que ustedes como gerentes de construcción deben desarrollar? Bueno, liderazgo, la más importante. Un gerente de construcción no puede ser gerente de construcción o de proyecto si no es un líder, ¿ok? Si no es líder, ya va un momentico, por favor, que tengo aquí una llamada. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está, Escalona? Dígame. Ok, ellos están autorizados, pues ellos van a entregar el local. Ellos tienen también local 35, ajá, dígame. Bueno, llame a RU para que, bueno, haga el levantamiento de eso y levante el informe y averigüe qué fue lo que pasó. Ok. Bueno, entonces revisen y ahora me informan qué fue lo que pasaría. Ok. Yo voy a estar por allá como en 1 hora. Gracias, pues. Bueno, ok. Bueno, me pararon aquí en la hoja, en la lámina más importante. No sé, ¿me están siguiendo? Sí, profe. Ok. Bueno, esta hojita también yo la pegaría en el espejo. Ok. Esta es una hoja rota para ustedes. Yo ahora que ustedes comienzan su carrera profesional, ¿dónde tengo que enfocarme? En desarrollar actitudes de liderazgo, en incrementar mi conocimiento tecnológico, estar al día cuáles son los materiales de construcción que se están utilizando, cuáles son los sistemas constructivos, cuáles son las tecnologías que se están implementando. Bueno, el cambio tecnológico actualmente es impresionante. Quizás en Venezuela no lo estamos viviendo porque hemos tenido en los últimos años una involución total. O sea, si tenemos una industria construcción que está paralizada, evidentemente pues estamos muy mal y no en referencia al cambio tecnológico estamos estancados. Pero bueno, eso no quiere decir que eso no vaya a cambiar. Entonces, bueno, tenemos que estar al día con el BIM, con la realidad virtual, la realidad aumentada, todo lo que es la información satelital, el manejo de la nube, Big Data. O sea, yo en la materia que doy en posgrado, gerencia de tecnología, bueno, ahorita tuve la oportunidad de hacer una investigación de todas las nuevas tecnologías que se están aplicando en el mundo de la construcción y una cosa increíble. Robótica, la domótica también, los edificios sustentables, los edificios verdes. Bueno, entonces ustedes como profesionales de la ingeniería civil tienen que estar al tanto y al día de eso. Así no lo estén aplicando, pero por lo menos tienen que saber que existe. Bueno, desarrollar habilidades para la evaluación y toma de decisiones. Nosotros en la vida estamos todo el tiempo tomando decisiones, entonces tenemos que proveernos de las herramientas que nos permitan tomar de la manera más adecuada y más inteligente y más efectiva las decisiones. Y hay muchas metodologías para eso y nosotros como gerentes las desarrollamos. La administración y gerencia de recursos humanos. Siempre vamos a estar conformando equipos y equipos que formamos por un proyecto, los terminamos, ese equipo se desbanda, volvemos a formar equipos y entonces tenemos que todo el tiempo vamos a estar administrando y gerenciando recursos humanos. El diseño de sistemas, ¿ok?
¿ok? Tenemos que ver las cosas globalmente, tanto globalmente como en el detalle. Entonces vamos a manejar muchos sistemas que tenemos que interrelacionarlos, entender cómo funcionan. La planificación y control, que ya lo hemos hablado, los aspectos financieros, de manejar un recurso importantísimo, que es el dinero. Entonces, cómo se utiliza ese recurso a lo largo del desarrollo del proyecto. Las habilidades de estimación de costos, compras y procura. Todo el tiempo. Yo he pasado toda mi vida haciendo presupuestos. ¿Ok? Presupuestos internos o presupuestos para clientes. Y también controlando esos costos. ¿Okay? La habilidad comunicacional, lo que vamos a hablar. ¿Okay? No puede ser inadmisible que un profesional no sepa comunicarse y transmitir las ideas. ¿Okay? Podemos tener una idea brillante, pero si no la sabemos transmitir, si el receptor de esa idea no la entiende, es porque no estamos comunicando asertivamente. Capacidad negociadora, todo el tiempo vamos a estar negociando, desde las etapas tempranas con los diseñadores o con el que estamos llegando a acuerdos contractuales, después con los sindicatos, con los trabajadores, con los proveedores, con los fabricantes de equipos. Bueno, todo el tiempo vamos a estar en un proceso de negociación. Conocimiento contractual, tener un conocimiento quizá no de experto, pero por lo menos básico de todo lo que es las relaciones contractuales, los tipos de contratos, cuáles son los que se más adaptan a un proyecto y cuáles no se adaptan, no son convenientes, los aspectos legales, o sea, que cómo me debo yo cuidar a la hora de una disputa, de un desacuerdo, cuáles son los elementos que yo debo tener a la mano para protegerme y para defenderme. Ok, tener personalidad e integridad y ética, ok, que esté de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería, de manera que yo no le genere daño a terceros, ¿no? Yo no puedo funcionar profesionalmente afectando a terceros, ¿no? Como, promoviendo la corrupción, por ejemplo. ¿Ok? Entonces tenemos que tener personalidad e integridad, capacidad integradora de los equipos de trabajo. Vamos a trabajar con un conjunto de personas con diferentes equipos, diferentes especialidades, con diferentes intereses, desarrollar experiencias. Yo sé que esto es quizás lo más difícil, a veces a ustedes les preocupa porque, bueno, salen al mercado de trabajo y no tienen absolutamente nada de experiencia, pero eso se va construyendo con el tiempo, ¿ok? Y de repente empiezan con un proyecto sencillo, después pasan a uno más complejo y así van avanzando. Y bueno, y por último, y no me quedo con esto, yo esto le pondría unos puntos suspensivos y que es la responsabilidad social y ambiental. Pues acuérdense que ahorita las empresas, el enfoque de las empresas es que las empresas tienen que ser ambientalmente y socialmente responsables. O sea, no es únicamente pensar que vamos a tener un beneficio económico o un beneficio social independientemente, sino que tenemos que verlo en conjunto. Las empresas tienen que tener, por supuesto, lograr un beneficio económico, que es lo que permite mantenerse en el tiempo, crecer, evolucionar, ¿ok? Pero también tienen que tener un impacto positivo, tanto internamente con sus integrantes, como un impacto positivo en el ámbito de acción donde ellas se desempeñan. Y también un impacto positivo desde el punto de vista ambiental, ¿ok? Teniendo buenas prácticas que mejoren el ambiente. Acuérdense que la idea es que nosotros, con nuestra actividad profesional, tenemos que dar un mundo mejor para los que vienen después. Un mundo con mejor uso de la energía, con menos contaminación, con un uso racional de los recursos naturales. Por eso es que el mundo va un poco hacia allá. Todo el mundo se está moviendo hacia allá, los países, las empresas, los entes gubernamentales, etc. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes un conjunto de cualidades y habilidades que desarrollar. Pues entonces no es nada más, insisto, los aspectos técnicos. Tienen un conjunto de elementos que se desarrollan con experiencia, con adquisición de conocimiento permanente, con cursos de mejoramiento, con entrenamiento, etcétera. Entonces, el camino no se acaba ahorita cuando ustedes terminen este semestre. El camino comienza cuando ustedes terminen este semestre y entren al mundo profesional.
¿Algún comentario? ¿No? Bueno, les recuerdo, sáquenle una copia a esta y a esta y tenganla presente, péguenla cuando estén en su oficina, la tienen ahí al frente, cuando estén en su casa en el espejo, porque tengan eso presente todo el tiempo. Ok. Bueno, aquí seguimos insistiendo un poco. Fíjense, si ustedes ven acá, tienen casi que la línea de desarrollo del proyecto, fase de requerimiento, fase de diseño, fase de construcción, fase de la garantía. Es un poco identificar cada una de estas funciones que hemos estado hablando en cada una de estas fases, relacionándolas, correlacionándolas. Entonces, si vemos aquí en la fase de requerimiento, bueno, recolectamos data, evaluamos el sitio, desarrollamos el diseño conceptual, establecemos el plan y estimado de costo, obtenemos la aprobación del cliente. En la fase de diseño, bueno, podemos estar involucrados en el diseño detallado, en la aprobación de las especificaciones, en preparar el proceso licitatorio. O sea, es dándole un poco para que ustedes tengan la visión del servicio de gerencia de construcción y cómo se involucra en cada una de las fases. En la fase constructiva, bueno, supervisión, reporte del avance de proyecto, presupuesto, planificación, alcance, registro de cómo quedó construido la obra. O sea, nosotros como gerente de construcción debemos velar de que los planos de la obra se vayan actualizando de acuerdo o incorporen las modificaciones que haya tenido a lo largo de la ejecución del proyecto. O sea, que nosotros al final debemos velar que contemos con los planos como construidos. Ahorita es muy fácil porque todo es digitalmente. Antes, bueno, era más complicado, había que llamar al dibujante, que agarrara los planos viejos, modificara, dibujara nuevamente la lámina. Ahorita lo podemos hacer en tiempo real, porque a través del BIM tenemos integrado todo. Entonces, bueno, hay una modificación de una columna, inmediatamente en los planos colocamos la modificación. O previamente, una vez que se analiza, se rediseña, se actualizan los planos, entonces en tiempo real vamos generando y vamos desarrollando los planos como construidos. Luego también otra actividad que hacemos, la certificación de la culminación. Nosotros como directores vamos a certificar si el proyecto logró sus objetivos y entregarle al usuario ese proyecto, ¿ok? O al dueño, a los usuarios finales. Y velar también por la fase de garantía. O sea, si estamos involucrados en la fase de operación y uso de la edificación o infraestructura, vamos a estar involucrados en las labores de mantenimiento, de operación, de mejora, de remodelaciones, etcétera. Y además vamos también a liberar de obligaciones a la contratista. Cuando la obra termine, entramos en la fase de garantía. A medida que esas garantías se van cumpliendo, vamos a ir liberando a cada uno de los contratistas. Por ejemplo, el que hizo las instalaciones electromecánicas, bueno, si se le venció la garantía, lo liberamos de esa responsabilidad. Y bueno, tendremos que redirigir esa responsabilidad a otra persona, a otro contratista que se encargue de la operación y mantenimiento de esos componentes del proyecto. Entonces, bueno, aquí lo que vamos un poco al detalle. Fíjense, fase de requerimiento, un poco qué hacemos en esa fase: programar, desarrollar requerimientos, desarrollar la filosofía del proyecto, establecer las proyecciones de financiamiento, elegir el sitio. Un poco esto ¿se acuerdan la lista, aquella lista de actividades que vimos, actividades preconstrucción administrativas y técnicas? Un poco más o menos esto. Igual en las actividades durante la construcción. Introducir ingeniería de valor, mejorar la constructibilidad del proyecto, que lo vimos, poner en prácticas de ingeniería y construcción que reduzcan costos, cambios de materiales, etcétera, para delinear un presupuesto que esté al alcance del propietario y con un programa que se ajuste a sus necesidades. Bueno, entonces aquí vamos recorriendo pues todo eso. Es deseable que la gerencia de construcción participe en la selección del arquitecto diseñador, aunque el dueño. Entonces, todo esto es interesante porque ustedes dicen, bueno, ¿qué es lo que yo hago como gerente de construcción si yo voy a ofrecer esos servicios? Bueno, aquí está el alcance de mi servicio. En la fase de requerimiento yo puedo preparar la lista de los posibles profesionales o firmas de arquitectura, de los contratistas, subcontratistas, preparar las entrevistas a esos profesionales, ¿ok? Asesorar al dueño en esto,
seleccionar las firmas o rechazarlas todas, preparar los documentos contractuales, hacer el análisis del prediseño del proyecto. Bueno, todo esto, fíjense, desarrollar el diseño conceptual, dirección general que seguirá el diseño, eliminar cuellos de botella y callejones sin salida en el diseño, identificar limitaciones, analizar uso de sistemas constructivos, proponer, analizar el desarrollo de sistemas constructivos en caso de inexistencia de sistemas de construcción industrializados, evaluar punto de vista del propietario. Bueno, introducir toda esa experiencia en las fases tempranas del proyecto para que el proyecto pueda ser hipotéticamente más exitoso, ¿no? Seguimos aquí. Aspectos que se revisan, bueno, el sistema constructivo, disponibilidad del sitio, bueno, una cantidad de elementos. Esto sigue un poco lo que les dije, aquel documento donde estaban paso a paso, que debemos cuidar de que se desarrolle, ¿no? Fíjense, seguimos. Desarrollar el plan de gerencia de la construcción, o sea, es el plan de vuelo que se establece para el resto del proyecto. Entonces, ahí definimos la estrategia de construcción, ¿ok? Selección de tipo de contrato de usar, los planes tempranos para licitaciones, planes de transferencia a las contrataciones. Ok, el arquitecto ingeniero completa las siguientes fases: fase de diseño esquemático, fase de desarrollo de diseño y fase de preparación de documentos contractuales. Eso quiere decir que ahí ya tenemos todos los planos, las especificaciones, los cómputos en detalle. Ok, bueno, aquí sigue, bueno, pero no voy a entrar en detalle. En la fase de diseño, fíjense, ya entramos en la otra fase. Junto a la preparación del presupuesto, el estimador proporciona al gerente de construcción y al arquitecto 3 servicios adicionales: lista de áreas potenciales de reducción de costos, lista de áreas potenciales con problemas de costos. Bueno, eso es un proceso continuo de ajustar y chequear hasta llegar al presupuesto final. Debe hacerse una planificación cuidadosa para asegurar una licitación competitiva. Entonces, bueno, por aquí está preparar la lista de los contratistas, posibles contratistas, contactar a cada uno de los contratistas. O sea, ahí estamos nosotros asumiendo la función de coordinador de selección de los contratistas que van a ejecutar la obra, ¿no? Entonces, bueno, ahí está todo el proceso. Bueno, sigo en la fase de construcción. Bueno, ¿qué más o menos hacemos nosotros? ¿Cuál es el alcance de lo que nosotros ofrecemos como servicio de gerencia de construcción? Fíjense, su función principal es controlar alcance, tiempo, costo y calidad para satisfacer las expectativas del propietario y los clientes o usuarios. El gerente de construcción debe ejecutar los servicios de un inspector, estimador, comprador, controlador de calidad, árbitro o cualquier otra faceta que sea necesaria para asegurarse que el proyecto se desenvuelva sin problemas y de manera eficiente. ¿Ok? Coordinar a los contratistas, subcontratistas, actuar como árbitro de resolución de problemas, establecer reuniones periódicas, monitorear los costos reales del proyecto, desarrollar manuales de uso del propietario y presentar las garantías. O sea, básicamente estamos involucrados en todos los aspectos del proyecto. Somos los responsables, ¿no? Ok, manejamos las solicitudes de extensión y las modificaciones. Fíjense, algunos documentos o los documentos más importantes que el equipo de campo debe supervisar y gerenciar. Bueno, el famoso diario de obra, que sirve para mantener informado del estatus del proyecto del propietario y a todas las partes involucradas. Documenta diariamente las ocurrencias de eventos, las órdenes de campo, las órdenes de cambio o modificación, las comunicaciones, minutas, notas de entrega, reportes, ensayos, pruebas, etc. Absolutamente toda la información que se genera en el proyecto. Ok. Funciones de la gerencia de construcción a la fase de garantía. Bueno, como vimos, ¿se acuerdan en el documento que vimos que no tocábamos la fase de operación y mantenimiento? ¿Por qué? Porque se repiten exactamente las mismas actividades que se hacen en la fase de construcción, se repiten en la fase de garantía a lo largo de la vida útil
de la edificación o infraestructura, pues. Entonces, ¿cuáles son esas fases que se repiten? La fase de requerimiento, la fase de diseño, la fase de construcción y la fase de garantía. O sea, es un ciclo. Por eso es que tenemos estas flechitas aquí que nos dan la sensación o la impresión de un ciclo que se va repitiendo a lo largo de la vida útil de esa infraestructura o edificación. Hasta que determinamos que esa edificación o infraestructura ya no cumple las funciones para las cuales fue diseñada, y entonces, bueno, decidimos sacarla de uso procediendo a demolerla y sustituirla por otra cosa, o simplemente cambiarle su uso. Si, por ejemplo, la edificación era de uso residencial, la convertimos en una edificación de uso comercial. ¿Ok? Va a cambiar sus características, su funcionalidad, su diseño, etc. Ok. Bueno, aquí les hablo un poco del BIM, porque el BIM al final lo que hace es que nos permite en un ambiente digital interconectar todos los actores que están involucrados en un proyecto en las diferentes fases. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el BIM? ¿Ok? Vamos a interconectar todas estas actividades que nosotros hacemos a lo largo de la ejecución del proyecto, y nos va a ayudar a mejorar la coordinación, la reducción de los costos, mejorar la calidad y aumentar la sostenibilidad de las edificaciones e infraestructuras que ejecutamos. Ahí nosotros vamos a poder hacer la gerencia de la construcción, manejar las especificaciones, la gestión de las instalaciones, la procura, la gestión de los documentos, la simulación, bueno, todo, absolutamente todo. ¿Ok? Bueno, entonces me van a dar un minutico, que tengo que ver creo que están tocando aquí la puerta de mi casa, a ver quién está, y ya regreso. Ok, ya casi no queda nadie aquí. Vamos a tomar una fotico aquí, a ver quiénes son los que están. Ok, entonces bueno, la idea de hoy, pues fíjense que ya cubrimos casi todo lo que es esta presentación. Vamos a ver qué más puedo compartirles aquí. Bueno, aquí tienen dos documentos, vamos a verlos aquí antes de cerrar con un video. Vamos a ver aquí, que es de lo que les hablé de las licitaciones. Déjenme compartirlo. Ok. Estos documentos son muy importantes, ¿ok? Porque una de las situaciones con las que ustedes probablemente se van a conseguir una vez que estén trabajando, más que todo si están del lado del contratista, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como contratistas de construcción? Estamos en la permanente búsqueda de proyectos, ¿ok? De trabajo. Esa es la función
Esa es la razón por la cual nosotros nos organizamos como una empresa, porque queremos desarrollar proyectos y queremos tener acceso a esos proyectos para desarrollar nuestro trabajo profesional. Entonces, cuando hay mucha actividad constructiva, hay muchas alternativas de proyectos. Entonces, pero siempre vamos a tener recursos escasos, recursos limitados. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos la capacidad de poder ejecutar todos los proyectos que queramos acometer, ¿no? Siempre vamos a tener limitaciones técnicas, limitaciones financieras, limitaciones de tiempo, limitaciones profesionales, limitaciones de experiencia. Entonces tenemos que establecer criterios claros para poder identificar cuáles son los proyectos que más nos convienen para poder estar alineados con las estrategias de la organización donde nosotros estemos. Entonces posiblemente ustedes van a estar en una posición donde van a tener que evaluar eso, ¿ok? ¿Qué tipos de proyectos yo debo buscar que estén alineados con la estrategia de mi organización? ¿Y qué tipos de proyectos son los que yo tengo capacidad de ejecutar? Bueno, porque como les dije, tengo limitaciones técnicas, financieras, de recursos en general. Entonces, aquí hay en este documento algunas consideraciones típicas que afectan la decisión de licitar. Entonces, entre esas están